5 temas anteriores, ¿no? Hay que recalcar y hacer una mención a que un proyecto en sí, ¿sí? Más que nos apeguemos a una guía o una normativa, es más que todo buscar que los objetivos o metas planteadas se puedan conseguir al 100%, ¿sí? Las herramientas que ustedes puedan utilizar van a ser de acuerdo al proyecto, ¿no? Como les mencioné, hacer un proyecto de marketing, por ejemplo, ¿no? De darle quizás fuerza de venta a una marca, a un producto, no es igual que hacer una fabricación industrial, ¿no? Como tampoco es igual crear un software, por ejemplo, ya sea contable, sea financiero, sea de recursos humanos, ¿no? Entonces va a depender mucho el proyecto que nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Eso es para hacer un hincapié a lo mencionado. Segundo, ¿no? Que todo proyecto, sea del tema que se va a tratar o del rubro que se trate, ¿sí? Todo empieza por una planificación. No nos podemos saltar etapas. ¿Por qué razón? Porque lo único que vamos a ocasionar es que el proyecto fracase, ¿sí? Entonces, sin planificación no hay proyecto, sin un estudio de viabilidad, sin estudios para saber si es que este proyecto puede tener una rendición al 100%, ¿sí? Entonces, tampoco estaríamos en la mejor condición de poder lanzarnos a realizar este proyecto, ¿ya? Si no hay planificación, en pocas palabras, no tenemos nada, ¿ya? Hay que recordarlo, es una de las etapas de los proyectos, ¿sí? Tercero, chicos, el director. El director es la cabeza del proyecto, es quien nos va a guiar, es el que nos va a dar autorizaciones para hacer algunos cambios, algunas modificatorias, lo que se crea conveniente dentro del margen aceptable del proyecto, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si nosotros nos lanzamos a modificar cualquier cosa sin autorización, sin previa consulta, lo que también podemos ocasionar que el proyecto fracase. ¿Por qué razón? Porque quizás recursos como humanos o como económicos, ¿no? Se vean afectados. Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. No podemos saltar ni etapas y tampoco podemos tomar decisiones propias sin antes consultar al director. ¿Por qué es importante el director, chicos? Porque el director conoce el proyecto, ¿sí? El director es el que conoce desde el punto cero mi proyecto hasta el punto final, ¿sí? Sabe qué herramientas pueden estar relacionadas a la gestión del proyecto, sabe qué recurso humano va a trabajar en ese proyecto, sabe todo, es conocedor totalmente del proyecto. ¿Qué hacemos nosotros como equipo? Retroalimentar, ¿no? Ser el apoyo de todo el trabajo que se va a realizar, ¿sí? Cuarto, chicos, no nos podemos saltar fases de mi proyecto. Es decir, hoy planifiqué y mañana estoy cerrando. No podemos saltarnos incluso ni hitos. ¿Por qué razón, chicos? Porque recuerden que todo proyecto está planificado, ¿no? Por ejemplo, es como si estuviéramos diciendo, ¿saben qué? Vamos a construir un puente, ¿sí? Y en vez, pues, de hacer las zapatas, lo primero que estamos haciendo ya es todo lo de arriba sin el eje 1, ¿no? Entonces, al saltarnos esa etapa, quiere decir que luego el puente puede caerse, ¿no? Porque no tiene los cimientos, no tiene los procesos correctos, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, los hitos, las etapas, las fases, las personas que se asignan, los recursos que se asignan son muy importantes que el control se mantenga. Señorita, que nosotros indicamos que íbamos a comprar un producto de cierta calidad, pero resulta que a mitad de la obra decidimos cambiar el producto y compramos uno de menos calidad. Eso, por ejemplo, no se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya hay un estudio realizado previos antes de la ejecución. Entonces, no podemos tomar medidas de cambios a última hora cuando sabemos que con eso estamos ocasionando riesgos muy graves, ¿sí? Entonces, tengan bastante cuidado con eso. Por ejemplo, si estoy trabajando un proyecto de marketing, a última hora, pues no le voy a cambiar la carátula del proyecto o de la figura
de cómo quiero que aparezca a visualización de mis clientes, simplemente porque a mí no me pareció el color. Cuando ya hubo reuniones, aceptaciones, ya hubo una acta de constitución, ¿no? Por ejemplo, estoy haciendo un software contable y pues, ¿qué pasa? Que simplemente eliminé un módulo porque no me pareció, ¿no? Eso no se puede hacer. ¿Qué pasa si estoy haciendo un proyecto quizás para una ONG, ¿no? Quizás en la parte ambiental. Quizás, por ejemplo, eliminar ciertas ISO que van a dar calidad a ciertos procesos. Tampoco se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos ocasionando es que el proyecto fracase, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado. Quien asume la cabeza de un proyecto es porque tiene la capacidad, ¿no? Entonces, para hacerles otro recordar, hablamos de los juicios de expertos. Los juicios de expertos jóvenes son aquellas personas idóneas, que conoce, ¿no? Como les volvía y como les explicaba en los casos anteriores. Si yo requiero de un ingeniero civil para que me saque los costos, los presupuestos de esta obra civil netamente, yo no puedo contratar a un médico, por ejemplo, ¿sí? Porque no conoce. Entonces, puede ser, ¿no? Cabe la opción de que sea conocedor o que tenga segunda carrera y podría ser, pero son temas muy delicados que se tienen que manejar de una manera muy controlada, ¿ya? Entonces, por esa razón, y en algún momento ustedes observan que piden a ciertas personas con experiencia mayor a 10 años. ¿Por qué razón? Porque hay veces que son proyectos muy delicados que necesitan el cumplimiento total, ¿sí? Entonces, los juicios de expertos son muy importantes en el proyecto, porque también son parte de que este proyecto, ¿sí? Pueda desarrollarse de manera óptima, es decir, logre su meta o logre su fin. Dentro de su fin están los objetivos que se han planteado desde el inicio. ¿Ya, chicos? Otro recordar, no podemos iniciar un proyecto si no hay acta de constitución. Recuerden, el acta de constitución lo que hacía era darnos un visto bueno para poder empezar las fases, ¿sí? Si no hay un acta de ejecución, un acta que se haya, de constitución que se haya firmado, ¿no? Que se haya acentuado en una reunión donde cliente y proveedor hayan llegado a este consenso, pues simplemente lo que puede ejercer después es que haya contradicciones con los avances indicados, ¿sí? Entonces, luego las gestiones que hemos estado viendo, como es la gestión de riesgos, como es la gestión de calidad, gestión de comunicación, la gestión de costos, todas esas gestiones son muy importantes porque cada una tiene una relación conjunta. No es que riesgos, yo visualicé, yo identifiqué un riesgo y ahí quedó, no. Recuerden que una de las partes que también les mencioné era el mitigar riesgos, ¿sí? Como recomendación en particular, enfóquense, creo yo, un 70% en el riesgo externo, porque es algo que no podemos controlar, recuerden, ¿sí? En cambio, el riesgo interno es algo que está dentro de nuestras operaciones. Es quizás un poco más manejable en la manera de control. Sí, pero en lo externo no lo podemos controlar, como por ejemplo, eh, cuando hay fenómenos naturales, ¿no? Entonces, nosotros no controlamos los fenómenos naturales, ¿sí? Por más que tengamos a veces avisos, no siempre calza al 100%. Así que eso, por ejemplo, es algo externo que no podemos controlar, ¿sí? Entonces, todo lo que sea respecto externo a nuestra obra hay que tratar de incluirlo como gestión para poder tenerlo mapeado y saber cuál es la mitigación del riesgo o al menos no simplificar el riesgo para que no llegue a pérdida total, ¿sí? En el tema de los costos, sí, es muy recomendable que haya un experto en la materia para que sepa justamente cómo desarrollarnos el costeo de todo lo que vamos a plantear en nuestro proyecto. Y en el tema de la comunicación, ya saben que es muy importante que todo el equipo tenga en cuenta lo que va a realizar como tareas, ¿no? Es decir, las fases que se van a ejecutar y lo que van a desarrollar. El tema de la calidad era el ejemplo que les mostraba, ¿no? Comprar un producto que yo no estaba en el proyecto, pero lo quiero comprar, lo cambio, justamente para ahorrar cierta cantidad de dinero, ¿no?
Entonces, eso tampoco podemos hacer, chicos, ¿sí? Entonces, es muy importante que todas estas gestiones se tengan en cuenta. Es por esa razón que hay un equipo. No es que solamente el director lo va a trabajar. Nosotros también, como equipo, estamos en total obligación o responsabilidad de poder hacer llegar nuestras ideas, como identificar riesgos, como identificar costos quizás que por ahí nos están reconociendo, como por ejemplo un flete interno, ¿no? El tema de la calidad, el tema de la comunicación, ¿sí? Entonces, todo eso es muy importante porque nosotros también podemos llegar a identificarlo. ¿Dónde lo podemos plantear, chicos? En el tema de las reuniones, ¿no? Por algo está la gestión de comunicación, donde incluso hay comunicación formales y comunicaciones informales, ¿no? Tenemos los correos electrónicos, tenemos las reuniones, tenemos los WhatsApp y algún incluso software que se maneja como chat, el chat Smart, o hay otros chat que lo manejan las empresas de manera interna para comunicación propia de sus trabajadores. ¿Sí? Entonces, esta información la podemos concretar mediante estas partes comunicativas de todo el equipo. ¿Ya, chicos? Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta porque son pasos muy importantes para yo poder conseguir el éxito del proyecto. Recuerden que cuando nosotros hacemos proyectos hay dos formas. El proyecto que puede ser un proyecto interno, es decir, una mejora para nuestra empresa de manera interna, como puede ser un proyecto externo, ¿no? Que un cliente nos contrate para que le hagamos un proyecto. ¿No? Entonces es muy importante aquí porque nosotros tenemos que dar respuestas, tenemos que dar seguimiento, un control, tenemos que mostrar los entregables, las fechas pactadas, ¿sí? Hay algo con lo que también es una parte muy delicada cuando nosotros hacemos proyectos, por ejemplo, para el Estado. ¿Sí? El Estado tiene penalizaciones, utiliza una fórmula para las penalizaciones por día. Entonces hay que tener bastante cuidado porque mientras más atrasos existan, pues obviamente hay penalidad, ¿sí? Incluso cuando son empresas privadas, probablemente las privadas al 100% no manejen todas estas penalizaciones, pero la mayoría cuando se trata de proyectos grandes, pues obviamente tratan de cubrirse de todas las formas existentes, ¿no? Incluso hasta de manera legal, ¿sí? Entonces es muy importante cuando nosotros nos hacemos ya parte de un proyecto, porque es una responsabilidad. En pocas palabras, es una fotografía a cómo es mi empresa, ¿no? Es decir, esto es lo que yo represento como empresa, este es mi producto, esto es lo que vendo, esto es lo que ofrezco, ¿no? Entonces, siempre es bueno que la mejor cara que nosotros podemos dar en el desarrollo de nuestros proyectos sea la que se muestre, ¿no? Más bien no la presentación, en este caso de que no podamos cumplir, de que no lleguemos a la meta, de que los entregables no se den en el momento adecuado, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado porque es lo que no se busca, ¿sí? Entonces, con todas esas recomendaciones que le he dado, con todos esos retroalimentación de lo que hemos estado viendo en estas clases, ¿sí? Y voy a empezar ya con el tema de lo que podemos considerar para poder cerrar un proyecto. ¿Ya, chicos? Entonces, tenemos aquí un pequeño índice de lo que vamos a ver, ¿sí? Empezamos con la parte introductoria, ¿ya? Y empezamos mencionando, chicos, que el cierre del proyecto es, en pocas palabras, ya la última etapa, ¿sí? En esta última etapa culminamos todos los procesos que hemos identificado desde el día 1, ya sea en nuestras herramientas, en nuestra metodología o en nuestras técnicas, ¿sí? Aquí le comunicamos nuestros resultados, nuestros análisis, las mejoras, los cambios que se hicieron, ¿no? Todo lo que se hizo en conjunto, en equipo, ¿no? Entonces, eso se lo mostramos a quién. Si es un proyecto interno, pues a nuestra parte interna. Si es un proyecto externo, se lo mostramos a nuestro cliente, ¿sí? Entonces, en este cierre, no es otra cosa que oficialmente el cierre del proyecto. No solamente de la ejecución, sino que incluso del cierre también hablamos en temas documentarios, ¿no? Es decir, incluso tu cierre documentario sería hasta con la presentación de tu factura, ¿no?
Entonces, por ahí, cuando hablamos del cierre de la factura, chicos, puede ser que también nos tengamos que acoger a las políticas de la empresa, ¿no? A veces hay empresas que te aceptan facturas de una fecha tal, ¿no? Entonces hay que saber identificar cuáles son las políticas de la empresa o de nuestro cliente. Entonces, cuando nosotros hacemos un cierre, chicos, también elaboramos un informe final, ¿no? Donde van a ir las firmas de las personas que han estado como responsables del proyecto. Vamos a agregar a este informe nuestros anexos, fotografías, entregables, los Excel, por ejemplo, que hemos estado viendo, ¿no? Todo el conjunto que se ha trabajado, ¿sí? Todo se entrega aquí. Señorita, ¿y eso no ha podido ser antes? Sí, chicos, ha podido ser antes cuando nosotros hemos entregado etapas o fases, pero cuando ya llega el cierre se hace una sola información, ¿ya? Entonces, ¿qué más podemos hacer aquí con este cierre, que es la parte introductoria? También sirve, chicos, para tenerlo como un historial. ¿Qué quiere decir? Que hay una base que fundamenta lo que hemos hecho anteriormente como proyecto. ¿Sí, señorita? Y si el día de mañana hago un proyecto muy parecido, pero no igual, no importa, tienes al menos una referencia de cómo han ejecutado ciertas herramientas. ¿Sí? Entonces, por ahí sería una idea de que esto quede justificado para poder yo tomar ciertas referencias en mi posterior trabajo, ¿sí? Otra de las partes también importantes aquí, chicos, es que este cierre del proyecto también incorpora las lecciones aprendidas, ¿no? En lo que, por ejemplo, caímos en error y que no vamos a volver a tomarlo para los posteriores proyectos o la gestión de cambios que se dio en el momento, ¿no? Y que pues ocasionó que el proyecto pues llegara a un éxito o también en este caso podría ser a un fracaso, ¿sí? Entonces son iniciativas que se pueden tomar como referencia para próximos proyectos. Muy bien. Ok, a ver, empezamos. ¿Cuáles son los pasos que hay que tener en cuenta antes de cerrar un proyecto, chicos? ¿Sí? Son 5 pasos que les estoy considerando. Uno de los primeros es hacer pruebas finales, ¿sí? Entonces, cuando tú tratas de hacer tus pruebas finales, es tener en cuenta o garantizar los entregables. Es decir, hacer una preentrega, un preexamen final, ¿no? Antes de poder mostrar tu cierre total, ¿no? Entonces es muy importante porque por ahí puedes identificar ciertos errores, ¿no? Y puedes mitigar por ahí algunos riesgos. Entonces todavía por ahí estás garantizando los entregables que hayas acordado según planificación. Terminar las tareas, ¿sí? Recuerden que en la parte de gestión de comunicación, nosotros también detallábamos las actividades que iba a hacer todo el equipo, ¿no? Y qué parte iba a realizar, en cuánto tiempo, ¿no? Toda esa matriz de trabajo también la identificábamos aquí. Entonces es importante que si yo al grupo A, al grupo B, le di ciertas actividades, ciertas fases, lo ideal es que se cierren esas tareas y se cierren los presupuestos, ¿no? Comunica las notas. Cuando hablamos de las notas, es decir, incluso hasta de tu gestión de cambios, de lo que hubo, ¿no? La transición que hubo en el proyecto que se viene trabajando. Entonces, esta comunicación de notas nos permite a nosotros también gestionar referencias para otros proyectos. Es decir, lo que se hizo en el momento, lo que pudo controlar, lo que pudo mitigar un riesgo, simplificar un riesgo, ¿no? Evitar riesgos mayores. A eso se refiere con comunicar notas porque queda como una referencia. Cuando hablamos de formalizar reunión, chicos, antes de que tú cierres tu proyecto, siempre tiene que haber una reunión de antesala. ¿Por qué? Porque ahí se están dando los últimos detalles puntuales que se van a considerar en tu informe final. Es más, podrían hacer una revisión previa antes de enviar tu informe final, ¿no? ¿A quién le entregas tu informe final? A tu cliente o a tu parte interna, dependiendo del proyecto que se está ejecutando. Entonces es importante estas reuniones, chicos, con todo el equipo para que puedas revisar lecciones, ¿sí? Aportar ajustes, mejoras, el tema de ver si se culminaron tareas, si se desarrollaron todos los presupuestos, si el área de calidad corroboró todo el producto, ¿no? Si se gestionó los recursos humanos, los recursos económicos.
Todos esos aspectos antes de ir por un informe final, ¿ya? Y el informe final es ya lo que presentas, ¿no? Corregido con todo lo antes mencionado, ¿no? Identificando el desempeño del proyecto, de todo el equipo, ¿no? Esto es lo que va en tu informe final, incluso con conclusiones, con las recomendaciones del proyecto, ¿no? Con las garantías que muchas veces se suele cumplir en determinado tiempo o hasta determinado tiempo. Entonces son pasos que hay que tener en cuenta. Si hay alguien que puede agregar a alguien más, no hay ningún problema, porque recuerden que estos pasos también podemos acoplarlo al proyecto que estamos realizando. ¿Ya, chicos? Entonces son los pasos que hay que tener, ¿no? Que más son los más comunes en el desarrollo, pues, de mi actividad. Ahora, ¿por qué es importante el cierre del proyecto? ¿Por qué, chicos? Porque con esto estamos confirmando si es que el proyecto tuvo un éxito o tuvo un fracaso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace unos años, ¿sí? Se ejecutó un proyecto de lo que era una red de energía eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿qué había pasado, chicos? Que en esta empresa que era del sur, lo que había ejecutado como proyecto de línea para la misma zona, ya, había terminado todo su proyecto, ¿sí? Pero cuando presentan el informe final, habían presupuestos no cerrados. 5 de los objetivos planteados solo habían culminado 3, ¿sí? Y todos los hitos trabajados tampoco estaban al 100%, ¿no? Sin embargo, presentaban informe final y presentaban a la vez la factura total, ¿no? Cuando se ve el proyecto y se valida la otra parte, ¿no? Identifica que hay partes de las fases no trabajadas de la manera correcta, lo que puede ocasionar cierto tipo de riesgo, sobre todo riesgos que pueden ser humanos, ¿no? Hablamos de la vida humana. Entonces, en esa parte no estamos concretizando un cierre del proyecto. ¿Por qué razón? Porque no estamos cumpliendo con lo que mencionó el acta de constitución, ¿sí? Entonces, ahora, si la otra parte, chicos, entiende que de los 5 objetivos quizás solo se cumplieron 4 por algunas situaciones externas para ambas partes, se llega a un consenso. Pero es un tema de conversatorio que lo hacen mucho antes de, para no llegar a contradicciones de manera posterior cuando ya se presenta, por ejemplo, el documento o el comprobante de pago, ¿no? Entonces, es importante, sí. Es por eso que les mencionaba que incluso antes de hacer un informe final, lo ideal es que existan reuniones, ¿sí? Es más, cuando habíamos hablado del tema de la comunicación, es importante que la comunicación no solo exista dentro de mi equipo, sino que la comunicación sea de yo director de proyecto, yo equipo de proyecto, ¿sí? Con la otra parte, que va a ser mi cliente, explicando detalle a detalle los entregables, las fases, los cumplimientos, las observaciones, levantamiento de observaciones, ¿no? El tema de la calidad, cómo se está gestionando todo, los tiempos, los presupuestos. Entonces, es importante. Es por esa razón que todo el tema de la gestión de un proyecto está ligado, está relacionado. No es que empecé aquí y terminé por acá, no. Es que todas las gestiones deben estar unificadas. En algún momento llega la unificación del proceso, ¿sí? Entonces, en la parte de la importancia también es porque el proyecto va a incluir todos los detalles, ¿sí? Como pruebas en este caso, que podrían ser los anexos, ¿sí? La revisión del plan del proyecto, la comunicación del resultado que se ha obtenido al finalizar, ¿sí? No solo al equipo, sino a todos los involucrados, ¿sí? Entonces, además, esta fase del cierre, chicos, es muy importante porque llega a concretizar los consensos, ¿no? De ambas partes con respecto a lo que se ha realizado como trabajo, ¿sí? Entonces, aquí se va a determinar si el trabajo fue efectivo, fue eficaz, si desarrolló de la mejor manera, ¿no? Y que en este caso, pues, todo esté finalizado. Entonces, de este modo vamos a saber todos si es que se ha logrado un éxito o un fracaso, ¿sí? Entonces, también entenderemos si es que se cerró el proyecto al 100%. A ver, las acciones específicas para el cierre de proyecto, ¿sí? Hay varias acciones que son específicas,
pero hay unas que son bastante puntuales, ¿sí? Una de las acciones específicas para poder cerrar un proyecto es realizar un análisis detallado, ¿sí? Para poder determinar si es que se lograron los objetivos establecidos, ¿sí? ¿Quién lo hace, chicos? El equipo, ¿sí? El equipo director de proyecto. Preparar documentos formales que certifican la finalización, ¿sí? Cuando decimos que preparamos como documentos formales, ¿qué sería? Pues, ¿no? Tienes tu informe final, tienes tu acta de entrega de producto o de entrega de servicio, ¿no? Tienes los documentos de tus presupuestos para cerrar, donde aparece la firma de parte de tu equipo como de la otra parte. Entonces, a eso decimos cuando preparamos documentos formales. No es otra cosa que el cierre de todo lo que hemos estado gestionando en la parte de ejecución, ¿sí? Entregar productos o servicios finales al cliente final de acuerdo a todas las especificaciones acordadas desde la parte C, ¿sí? Desde ahí, desde tu acta de constitución. Entonces, ¿qué es lo que vas a entregar? Lo que tú plasmaste. Si, por ejemplo, me dijeron a mí que tenía que entregar un puente, no, yo tengo que entregar un puente. Si me dijeron que el puente tenía que tener tantos metros de altura, pues tengo que entregarlo tal cual. No puedo entregar un puente ni de más altura ni de menos altura, ¿sí? Porque entonces quiere decir que lo que estoy ejecutando no tiene nada que ver con el proyecto que se aprobó, ¿sí? Entonces hay que tener bastante cuidado. No, señorita, es que a mí me pidieron fabricar ciertos materiales, ¿no? Ciertas piezas con tal material, pero como no hubo el material, yo encontré uno opcional. No se puede realizar de esa forma. Vuelvo a repetirlo, tengan bastante cuidado. Señorita, que me han pedido una campaña de marketing, ¿sí? Me han dado las especificaciones, incluso de contratar a personas con ciertas características faciales, de color de piel, pero ¿sabe qué? Yo no lo considero así, así que voy a contratar a otras personas. No podemos hacer eso. Recuerden, si ya hay un acta de constitución, no se pueden hacer cambios que no hayan sido ni sugeridos, ¿sí? Ni plasmados en el acta de constitución. Si hay una gestión de cambios, se dará, pero por parte del director de proyectos, validado con la otra parte responsable. ¿Ya? No tomamos decisiones por sí solos, recuérdenlo. Aquí no es como un trabajo en una oficina que, por ejemplo, te equivocaste, quizás en hacer un informe, bueno, vas, rompes el documento, pides las disculpas del caso, indicas que vuelves a reenviar el documento y ahí quedó. No, acá estamos hablando de un proyecto, ¿sí? Recuerden que la parte afectada es la parte económica, ¿sí? La parte de tiempo, la parte de recursos humanos, ¿sí? Todo lo que hablamos de tiempo, de calidad, de material, de recursos humanos, en pocas palabras, estamos hablando de dinero, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado. Cerrar contratos con los proveedores, todo lo que fue externo, chicos, ¿sí? Por ejemplo, les hago un hincapié aquí y les comento una pequeña historia. También se licitó la construcción de un hospital, ¿sí? También en una zona sur. Resulta, ¿sí? Que este proveedor había sacado mal sus presupuestos, ¿sí? La obra estaba valorizada en 15 millones de soles, ¿sí? Y ellos habían cotizado por 6 millones de soles. Cuando se dieron cuenta en una de las etapas ya en ejecución que el presupuesto no iba a calzar, ¿qué hicieron? Simplemente abandonaron la obra. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que a todos estos proveedores que habían tenido, que los habían atendido a crédito, pues simplemente no les pagaron, ¿sí? Entonces, ¿qué viene ahí? Denuncias legales, ¿no? Por esta parte de incumplimiento. Incluso hay penalizaciones, el Estado también denuncia o una empresa privada también puede denunciar por el hecho de verse afectados por esta situación. ¿Sí? Entonces hay que tener bastante cuidado, es por esa razón que las fases se entregan. No, señorita, no es que, por ejemplo, olvidémonos que en un proyecto yo soy el director y yo soy el todista. Acá en proyectos no existen los todistas, ¿sí?
No es como un trabajo que, señorita, yo soy contadora, yo puedo hacer de recursos humanos, de finanzas, de almacén, de logística, ¿no? No. Acá en proyectos, cada área es responsable de su trabajo, ¿sí? Justamente para poder lograr el éxito, porque si no, imagínense, si el ingeniero de obra la va a hacer de comprador, obviamente, pues no van a calzarle ni los tiempos, no va a controlar, no va a hacer seguimiento. Así que es por eso muy importante que cada proyecto tenga su área y su personal que ejecute estas funciones. Entonces, lo más lógico es que el área de logística pues se encargue de todo esto y que haya alguien que controle sus actividades. Asegurar que toda la documentación, chicos, incluidos los informes, si es que requiere planos, registros financieros, flujos de caja, presupuestos, ¿no? El tema de las proyecciones, todo esto estén archivados, organizados, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una información de sustento que sirve incluso para nosotros mostrarle al cliente cómo se ha visto efectuado toda esta transición en el tema del desarrollo del proyecto, ¿sí? Incluso esto queda como un proceso, una información que puede prevalecer para auditorías, ¿sí? O como referencias para futuros proyectos. Señorita, ¿cómo esta información puede servir para auditorías? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que Contraloría, por ejemplo, se da cuenta cuando en una obra, ¿sí? Que está licitando el Estado y que ya está en ejecución, pues están robando dinero, ¿no? Es decir, está sobrevalorada, están robando material, los costos están muy elevados, personal que consideran no está trabajando al 100%, ¿no? Es por esa razón, porque auditoría hace una revisión a todos tus entregables, a toda tu documentación. Auditoría puede hacer esto, señorita, sí, porque recuerden que es la empresa, ¿no? Es la institución que audita todo lo que pertenece al Estado. Entonces, si por ahí hay alguien que dijo que iban a trabajar 100 personas y solo van 50, quiere decir que también estamos, ¿no? En error. ¿Por qué razón? Porque yo no presupuesté esa cantidad de personas. Lo que estoy haciendo aquí ocasionando es que existan también mis riesgos, ¿no? Una de que tenga procesos de auditoría y observen que no estoy cumpliendo con el 100% de personal, ¿no? Otra es el atraso de la obra. 100 personas trabajando no es igual que 50, ¿sí? Entonces, si yo indiqué que mi obra terminaba en 6 meses, pues probablemente con la mitad de la gente termine de aquí a un año, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe evitar. Como punto 6, como otra acción específica, chicos, preparar los informes finales, ¿sí? En los informes finales, como ya lo habíamos mencionado, vamos a resumir todo el resultado del proyecto. Sí, todo, chicos. Así como hacemos un proyecto de tesis, este informe final va a tener casi la misma metodología, ¿sí? Vamos a agregar nuestros logros, todas las desviaciones, lecciones aprendidas, gestiones de cambio, gestiones de costos, la gestión de comunicación que se desarrolló, la gestión de calidad que se probó, porque una cosa es decir, el producto que te estoy entregando o el servicio es de calidad, sí, pero ¿cómo me lo sustentas? Quiero ver en el informe final qué material me has puesto, ¿sí? Quiero imágenes, quiero fichas técnicas y las fichas técnicas tienen que estar firmadas por quien te los ha vendido, ¿no? Esta empresa, si yo busco en SUNAT, tiene que estar activa, tienes que, y si en algún momento te piden incluso hasta la factura, ¿sí? Para aseverar que ese proceso de calidad fue el correcto, o sea, estarían incluso hasta en todo su derecho, ¿sí? Todo eso tengo que prepararlo. Ahora, como les había mencionado, un informe final no es que hoy día se arma y mañana se presenta a mi cliente. No, antes de dar esta información a tu cliente final, debe haber una reunión de toda la parte del equipo, ¿sí? Eso no lo pueden obviar, ténganlo en cuenta. Como punto 7, ¿sí? De la asignación de específicas, tenemos planificar la salida ordenada del equipo del proyecto, ¿sí? Asegurándose que todos los recursos se reasignen adecuadamente.
Y por último, tenemos celebrar el cierre exitoso del proyecto con el equipo, ¿no? Es más que todo un incentivo a que el desarrollo del proyecto se dio de manera exitosa, se llegaron a las metas, se cumplió y en este caso pues estamos teniendo, nosotros mismos nos estamos recomendando, ¿no? Porque hicimos un trabajo de calidad. Entonces, si la otra parte está contenta con el trabajo, nosotros consideramos, hemos hecho todo lo que estaba indicado en el acta de constitución, se midieron los tiempos, se controlaron, hubo mucha responsabilidad por parte del equipo, es que ahí entonces nosotros estamos logrando un buen trabajo. ¿Sí? Entonces, lo que queda aquí es la celebración de este éxito que se ha conseguido con la gestión del proyecto. Muy bien, señorita, ¿cómo sé si ya tengo mis acciones específicas? ¿Sí? Ya sé de la importancia. Ahora quiero saber cómo sé que mi proyecto ya ha finalizado. ¿Sí? Porque yo puedo ver mi colegio ya terminado, el hospital terminado, el puente terminado, el proyecto de marketing, el proyecto de salud, el software contable, todo yo lo puedo ver terminado. Pero ¿cómo sé si en realidad está finalizado? ¿No? Entonces, hay muchas formas, chicos, de determinar si el proyecto fue terminado, ¿ya? Pero el mayor indicador es el de haber alcanzado todos los objetivos que se definieron durante la planificación, ¿sí? Más allá de la metodología que puede establecerse, ¿sí? Los objetivos con los que se establece cuál sería el resultado esperado, ¿sí? Además del propósito que se debe o que se quiere perseguir. Hay muchos métodos para establecer objetivos, ¿no? Entre ellos están los objetivos y resultados clave, los indicadores clave de rendimiento, los KPI o los objetivos SMART, ¿no? Son objetivos que básicamente pueden identificar cada proyecto que yo voy desarrollando, ¿sí? Ahora, no en todos los proyectos se alcanzan los objetivos, chicos, ¿sí? Para ser realistas, no todos. ¿Por qué razón? Y tampoco está mal que así sea. ¿Por qué? Porque aunque no se haya cumplido con todos los objetivos propuestos, ¿sí? También podemos decir que el proyecto se ha terminado, ¿sí? Señorita, ¿cuál sería un ejemplo, por ejemplo, que mis objetivos por ahí no se hayan culminado al 100%? A ver, una de las razones, muchas veces, ¿sí? Por ejemplo, para poner un caso muy de ejemplo, ¿qué pasa cuando quieren hacer un estudio de minerales? ¿Sí? Y hay veces que el pueblo no lo acepta. Tú ya presentaste tu proyecto, ¿sí? Tienes tus objetivos y la otra parte está de acuerdo. Se firma, pero a la hora de la hora, incluso mitigaste el riesgo, que era el factor humano, pero de pronto pues no toda la parte está de acuerdo. Comienzan a salir estas organizaciones de ambiente, entonces de lo que quizás planteaste al 100% no se va a poder todo. ¿Por qué razón? Porque quizás hay una presión de un sector o de una parte que no lo permite, ¿no? Y que también podría estar sustentado. Por ahí se le podría dar la razón y tú no podrías culminar con todos tus objetivos, ¿sí? Entonces, no es que estés mal, simplemente que por más esfuerzo que se hizo, la otra parte también, pues no se pudo llegar al 100%. Entonces, ahí no es que no es que el proyecto esté fracasado por tu parte, sino que en realidad hay factores que pues por más que tú quisieras, ya no puedes hacer más. Es un factor externo y que muchas veces nosotros no lo podemos controlar, ¿no? Que es lo que hemos visto. Sin embargo, podemos decir que se ha culminado cuando ya terminaste todos tus entregables, cuando cumpliste con tu cronograma de trabajo y cuando has hecho uso de todo el presupuesto que se te asignó, ¿sí? Entonces, no quiere decir que cuando todos los objetivos no se hayan desarrollado, no quiere decir que no estoy al 100%, ¿no? Ese es uno de los casos. Ahora, ¿qué pasa si yo indiqué que eran 3 objetivos, pero en realidad no hice uno porque ya no nos dio el tiempo, no calculé bien los tiempos, el personal de 50 que contraté, unos días me llegaban 30, otros días 40, otros días 15, y pues por ahí tuve demoras y ya no volví a contratar más personal. Ahí estamos hablando que en realidad sí hemos fracasado. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos hecho un buen seguimiento ni un bien control al tema de nuestras entregables. ¿Sí? Entonces son dos cosas muy diferentes, chicos.
Así que hay que tener bastante cuidado. Es por esa razón que existe el tema del seguimiento, ¿no? El tema de poder controlar lo que vas a ejecutar. Si no hay esa etapa, entonces quiere decir, o nos saltamos esa etapa, pues vamos a llegar a un resultado que sea denegado por muchos, ¿no? Un resultado que no sea el esperado, como el fracaso, por ejemplo, como no llegar al cumplimiento de lo que tú indicaste en un acta de constitución, ¿no? Eso es lo que estaríamos buscando siempre y cuando no hacemos un seguimiento. Y vuelvo a repetir, es por eso la importancia de que todas las fases sean respetadas, ¿sí? No nos podemos saltar las etapas. Cada una cumple un rol muy importante para poder calzar el cierre del proyecto, ¿ya? Entonces, con esto nos vamos dando cuenta que todo va a mantener una hilación, una relación continua. Muy bien. Ahora, hay etapas de aceptación del cierre del proyecto, chicos. Sí las hay, ¿sí? Hay aceptación interna, aceptación externa y el cierre. Cuando yo digo aceptación interna, hablo de mi parte interna, ¿sí? De todos los que estuvieron vinculados al trabajo de manera interna, ¿sí? Nuestro equipo. Ahora, aquí hablamos de la metodología que hemos empleado, que nos indicó como cabeza de la obra, ¿no? Nuestro director de proyecto, donde nos entregó nuestras fases, nuestros procedimientos, nuestras herramientas, nuestras técnicas. Ahí estamos hablando de una aceptación interna, ¿ya? Y cuando hablamos de una aceptación externa, hablamos, ¿no? En particular de nuestro cliente, donde la aceptación externa no es otra cosa que el cliente va a validar todo nuestro trabajo, ¿sí? Desde la fase 1, fase 2, las fases que tu proyecto pueda tener. Ahí estábamos hablando de que hay una aceptación. Mientras tu cliente vaya aceptando todas tus etapas o tus entregables, quiere decir que vas por un buen camino, que cuando llegue entonces a tu cierre final, tú ya vas a tener todo el desarrollo de tu informe final, ¿sí? En el cierre no es otra cosa que el acuerdo mutuo de finalización de ambas partes, mi parte interna como mi parte externa. Ambos concluyeron el cierre del proyecto, ¿no? En pocas palabras, la aceptación, ¿sí? Bueno, llego a coordinar que el proyecto sea finalizado, está coordinado, está entregado, ¿no? Y por lo tanto, llega el cierre, llega el informe final. ¿Hay esas etapas de aceptación? Sí. Imagínense que llegue tu aceptación interna, pero tu aceptación externa esté fallando. De los 10 entregables, solo te hayan aceptado 5, ¿no? Ahí estamos fallando. ¿Qué quiere decir? Que quizás hayan situaciones que no están considerando, ¿no? O no se está pensando que la otra parte las podría rechazar. Entonces, hay que tener bastante cuidado porque aquí no solo nos importa la parte interna, ¿sí? No nos importa solo lo que el director piense, lo que el equipo piense, sino que mi otra parte externa también, ¿sí? También lo valide. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Hasta ahí tienen alguna consulta? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Hay alguna consulta hasta ahí? Muy bien. Ya, entonces continuamos. Ya estamos finalizando por aquí. Ya vamos a empezar para mostrarles unos archivos, más que todo para que puedan observar o vean en este caso un archivo que también luego se les va a compartir, para que vean en este caso cómo es una guía de cómo cerrar un proyecto, más que todo de un informe final, ¿sí? Y una de las partes también que no quería obviar, chicos, era el tipo de fracaso de los cierres del proyecto. ¿Por qué razón? Porque no solo vamos a hablar de lo bueno, ¿verdad? También hay proyectos que han fracasado, ¿no? Y tendrían sus razones, ¿no? De los cuales se muestran ciertos tipos, como por ejemplo la falta de procedimientos, ¿sí? Cuando digo falta de procedimientos, chicos, es a nivel gestión. Por ejemplo, ¿qué es lo que no hizo logística? Por ejemplo, quizás compró y nunca le importó si llegaron a tiempo o no llegaron a tiempo.
Por ejemplo, almacén, si es que ordenaron los productos, lo dejaron ahí a intemperie, se los llevaron, nadie respondió. Si, por ejemplo, el supervisor de obra nunca emitió sus entregables, no firmó documentos, no comprobaba la asistencia, no comprobaba avances. Ahí estamos hablando de falta de procedimientos, ¿no? En el tema de la planificación, en el tema de la gestión de comunicación, faltó gestión de comunicación, faltó planificación, porque básicamente estamos fallando en algo que si no medimos, sí podemos tener pues riesgos muy grandes, ¿sí? Entonces, ¿qué más tenemos? No tenemos tampoco los famosos stakeholders, ¿sí? Que no fueron incluidos en el proyecto. Y aquí hablamos de todo el equipo consensuado, ¿no? Hay algunas veces que no se consideran algunos pensando que otros no son tan importantes, ¿sí? No consideramos riesgos, que era una parte que siempre les he repetido, ¿no? Solo consideramos muchas veces el riesgo interno, pero no el externo. Entonces debemos enfocarnos más en lo que no podemos controlar. ¿Ya? No tenemos, o en este caso, no hay gestión de cambios, ¿no? Que es una parte también importante. ¿Qué pasa si en la fase 1 me di cuenta que un procedimiento no está funcionando? ¿Sí? Que en esta etapa yo requiero 20 personas, pero sin embargo tengo a 10. Entonces, el cambio que yo puedo efectuar es agregar 10 personas y ver en qué puedo disminuir mi presupuesto para poder calzar con esos costos si es que estoy ya en una sobrevaloración, ¿no? Entonces, esa es tratar de mitigar un riesgo. Esa es la idea de gestionar un cambio positivo, ¿sí? Entonces, es aceptación de cambios sin saber el efecto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo poner 10 personas más, dejo mis presupuestos tal cual, pero no veo cuál va a ser el efecto. Y el efecto probablemente sea que si yo coticé 1 millón de soles para esa obra, pues ahora yo no voy a ganar 200,000, voy a ganar menos porque no había considerado tal cantidad de presupuesto de trabajadores, ¿sí? Por ejemplo, ahí es buscar cambios sin saber los efectos que puede ocasionar. Es por esa razón que les mencionaba. Los cambios solo se generan siempre y cuando el director del proyecto, ¿sí? El jefe de proyecto, dé la validación. Porque para eso se hace un análisis. No es que hoy día digo voy a poner 100 personas más, hoy día voy a retirar 50, no. Simplemente que hay un análisis antes de gestionar un cambio. Recuerden, incoherencia entre las fases, ¿sí? Es decir, trabajar, como les dije, algo y saltarme a otra fase. ¿Por qué razón? Porque lo que va a ocasionar es que yo genere riesgos adicionales. Y aparte de gestionar riesgos, puedo generar pérdidas, ¿sí? Entonces, la incoherencia de estas, de las fases o saltarme fases, ¿sí? Es muy perjudicial. ¿Ya? Entonces, es como que yo tengo que mandar, o por ejemplo, pagar impuestos, ¿sí? Pero antes de pagar impuestos, yo tendría que, por ejemplo, consultarle a la otra parte, a gerencia quizás, para que los valide, ¿no? Supongamos que tenga que pagar impuestos 20,000 soles. Como tengo dinero en cuenta de tracción, voy y lo pago. Pero ¿qué pasa si el jefe me hubiera dicho, no, no quiero que utilices el dinero de tracción, lo vamos a fraccionar? Sí, pero ya lo hice. Sí, pero nadie te dio el visto bueno para que hicieras algo que no te habían indicado. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Sí, igual en los proyectos, no se pueden saltar las fases. Sí, eso sí está totalmente prohibido, algo que no se haya acordado desde el plan. ¿Ya, chicos? Muy bien. Sí, entonces, para finalizar con el tema de las conclusiones, ya. El final de cualquier proyecto, chicos, va a generar oportunidades, ¿sí? Oportunidades de revisión, oportunidades de mejora, ¿sí? Oportunidades para saber si es que funciona, no funcionó, si es que podrían hacer algo diferente, ¿no? A eso se refiere cuando decimos finalización, ¿sí? La fase de cierre también de un proyecto es crucial, es muy importante, ¿sí? Porque aquí aseguramos que todo esté completo, ¿sí? Para poder dar por terminada nuestras tareas asignadas. Y el líder del proyecto, chicos, también debe revisar todo el proyecto antes de cerrar, ¿sí? Es muy primordial. Así como él tuvo el proyecto
desde antes de que se nos mostrara todo el equipo, él también está en la obligación de que se valide antes de, ¿sí? Entonces, él va a calificar el desempeño del equipo, el desempeño individual, incluso hasta el desempeño de empresas que hubiera contratado como externas, ¿sí? Entonces, todo eso va a quedar plasmado, ¿sí? De manera interna. Entonces, teniendo en cuenta que el equipo también ha sido una parte muy primordial para el desarrollo de todo el proyecto, ¿sí? Lo cual ellos también pueden dar observaciones, comentarios, ¿no? Mejoras, recomendaciones, que también se van a recoger dentro de las lecciones aprendidas, ¿sí? Entonces, finalizando, esto va a ocasionar, ¿sí? De que se tenga un historial guardado para futuros proyectos. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería más que todo la parte conceptual para tener claro en lo que debemos abocarnos cuando vamos a cerrar un proyecto, ¿sí? Es en la parte en la que debemos preocuparnos un poquito más y ya luego plasmarlo en nuestro informe final. Recuerda que tu informe final no va a ser otra cosa que la unión de los documentos que ya has venido presentando por etapas, ¿sí? Entonces, no es otra cosa nueva que hay que hacer, no hay otra cosa más por agregar, porque ya es un trabajo sintetizado que se han venido presentando con anterioridad. Ya, chicos. Y como parte de anexo les quería mostrar, miren, por ejemplo, este es un acta de conformidad, ahorita se los voy a proyectar en un Excel, ¿sí? Para saber cómo lo podemos llenar. Y esto es un informe, básicamente, de la situación ya final o de manera intermedia que también se podría presentar, ¿sí? Todas las maneras de archivos, para que quede claro, ¿sí? Es una manera de trabajar libre. Si yo quiero, presento un informe de esta manera, si lo quiero, lo presento con colores, si lo quiero, lo presento por un software, ¿no? La manera va a ser o va a depender del equipo de trabajo, cómo quiera presentar sus herramientas, ¿ya? Entonces no hay que asustarse por ahí y pensar que no lo puedo hacer, que no puedo hacer una matriz, que no puedo hacer una acta de conformidad de trabajo, no, porque son información que fácilmente la podríamos trabajar en un Excel. Lo que sí es tedioso es, por ejemplo, trabajar por ahí quizás un diagrama Gantt, ¿no? Por el tema de quizás de los tiempos o del Excel o del Power BI, que por ahí quizás es un poquito más tedioso, pero en realidad el resto de documentos, sí, son documentos muy manejables, muy asequibles. Así que por ahí podemos trabajar de la forma que nosotros tengamos en cuenta que es lo más correcto para el proyecto que estamos realizando. ¿Sí, chicos? Muy bien, ¿hasta ahí alguna consulta? Ah, sí, ya ahí les van a compartir, hoy ya también les comparten todos los archivos, ¿sí? Denme un momento para poderles compartir el archivo. Muy bien, ¿están viendo el Excel que les estoy proyectando? ¿Sí? Muy bien. Miren, chicos, este modelo, por ejemplo, es un modelo simple, lo pueden hacer en un Excel, lo pueden hacer en un Word, ¿sí? Este es un acta de conformidad, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están entregando un servicio, ¿sí? Lo ideal y lo correcto sería es que entreguen acta de conformidad, ¿sí? ¿Qué es un acta de conformidad? No es otra cosa que validar que la etapa, el proceso, ¿no? El entregable, pues haya sido recepcionado, haya sido validado, haya sido aceptado por la otra parte, ¿sí? Los datos del formato pueden variar, chicos, ¿sí? Por ejemplo, hay empresas que si te dan un proyecto le generan un número de una orden de servicio, ¿sí? Hay empresas que cuando, por ejemplo, manejan el SAC, te dan una orden de mantenimiento, si es un servicio, entonces le ponen número de OM. Hay fecha de emisión. Por ejemplo, si te entrega un servicio quizás el Estado, simplemente podrías trabajar como número de orden de servicio, ¿no? Probablemente. Quizás obviarías la orden de mantenimiento. Y la fecha de emisión, ¿no? Entonces son datos
que tú vas a tener proporcionados desde el día que te aceptaron el proyecto, ¿sí? El RUC, la razón social, en este caso son los tuyos, de tu empresa, la parte interna. Podrías ponerle el logo de tu empresa, ¿sí? Podrías cambiarle los colores, no hay ningún problema. El usuario, en este caso, ¿quién te está recepcionando el servicio? Puede ser el administrador de tu cliente, puede ser el gerente del cliente, quien sea la persona responsable de firmarte este tipo de documentos, ¿sí? Obviamente, escúchenme bien, no van a ir a hacerle firmar el acta pues a un trabajador que no tiene una posición de responsabilidad o el grado de responsabilidad para asumir que este trabajo o que este entregable pues está correcto, ¿sí? Entonces, de hecho que solamente te tendría que hacer firmar por la persona responsable de la otra parte. Datos del cliente, la razón social, su RUC, si hay alguien que aquí quiere agregarle más, por ejemplo, dirección del cliente, eh, correo electrónico, lo puede agregar, no hay ningún problema. Recuerden que son formatos libres. Sí, dato del servicio, sí, puedes ponerle aquí todas las actividades que has hecho, quizás puedes ponerle el área o el equipo de trabajo, ¿sí? Si la otra parte lo consideran con otro nombre, también podrías cambiar, no tiene ninguna observación, ¿sí? Si tú le has puesto un número de cotización, por ejemplo, 960, el número de tu cotización, simplemente lo puedes poner aquí en esta parte, ¿sí? Conformidad de la prestación, chicos. La otra parte tiene que identificar si el producto, aquí por ejemplo calidad, 100%. Cumplimiento, es decir, validando las fechas, si es que se lo entregaste después en tiempo indicado, ¿sí? 100%. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en el cumplimiento debiste haberlo entregado pues hace 3 días? Bueno, ya no vas a tener el 100%, ¿sí? Y el porcentaje no es que no lo vas a indicar tú, lo va a indicar la otra parte, ¿sí? Y, igual con el tema de calidad, chicos, ¿ya? En el tema de calidad, lo mismo va a suceder. Por ejemplo, si yo tengo que entregar mi producto pintado, ¿sí? Con una terminación que se indicó en el acta, y yo no le entrego de esa forma, obviamente que calidad tampoco no va a ser el 100%, ¿sí? Entonces, tengo la firma, en este caso, de mi responsable, de mi jefe de proyecto, y tengo la firma del área usuaria, es decir, por la parte de mi cliente, ¿sí? Entonces, es muy importante que en estas actas, por ejemplo, chicos, diga lo siguiente. La conformidad de prestación de servicios se otorga teniendo en consideración lo establecido en la orden de servicio, en la orden de compra, en el contrato, y le pueden poner incluso el número del contrato, ¿sí? Si hay alguien que le quiera agregar una parte más, lo puede hacer. Señorita, esta acta de conformidad, por ejemplo, la puede entregar, la puedo hacer firmar por cada entregable. Tengo 20 entregables, ¿sí? Correcto. Al final van a ser tus anexos que van a dar conformidad a tu informe final. Lo puedes hacer. Si hay alguien que le quiere modificar, agregar un dato más, dependiendo del proyecto que lo está haciendo, no hay ningún problema. Incluso acá, si hay 2 personas responsables de mi cliente que firman, pues podría agregar aquí otro campo de otra firma, ¿sí? Si aquí en mi obra hay 2 también responsables, puedo agregar la firma y sello de mis 2 responsables, ¿sí? Tengo que agregar, señorita, tengo 15 actividades. Muy bien, pues aquí le aumentas y le pones todas las actividades que vas a desarrollar o que has desarrollado. En este caso, perdón, porque es un acta de conformidad entre, ¿sí? Entonces puedes ponerle tu logo, ¿sí? Puedes ponerle, no hay ningún problema. Si lo quieres dejar en blanco también, pero lo recomendable sería que le pongas tu logo para que todo tenga una igualdad en tu proyecto final, ¿sí? Entonces, este es un modelo, es muy práctico. No tienes que tener un software, no tienes que tener nada en absoluto más que un Excel básico o, en otras palabras, también lo puedes hacer en un Word, pues, también básico, ¿sí? Entonces, es algo que nos ayuda, es una herramienta que me ayuda sobre todo a estar garantizada que la otra parte va a cumplir con el tema del pago porque yo ya le estoy dando los entregables. Sí, genial, en realidad esto te ayuda a que después no pueda haber ninguna controversia al finalizar. ¿Por qué les digo? Imagínense que entreguen el acta de conformidad y después de un mes digan, no, pero no te vamos a pagar porque el entregable 1
estuvo incorrecto. A ver, ¿no me quieres pagar? Que no me quieras pagar es otra cosa, porque mi entregable estuvo dentro de lo permitido y aquí tú mismo me sustentaste, me lo validaste y acá está tu firma, ¿sí? Entonces, con eso también es un documento que te puede sustentar y validar que al final no hayan este tipo de problemas, sobre todo con el tema del pago. ¿Ya, chicos? Hasta ahí, ¿estamos claros? ¿Alguna consulta respecto a este documento que les estoy presentando como herramienta? Claro está, no siempre quizás otros tendrán, por ejemplo, otro modelo de trabajo, no sé. Dependerá del proyecto porque, como les digo, las herramientas son libres. Cualquiera puede trabajar varias herramientas dependiendo del proyecto que están realizando. ¿Sí? Incluso acá le pueden agregar entregable, número de entregable 1, entregable 2. Acta de conformidad también puede tener número. Acta de conformidad número 100, número 101, también puede tener. ¿Sí? Muy bien. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahí, chicos? ¿Estamos claros? Ok, ¿sí? Entonces, esta es una acta de conformidad, chicos, que les va a servir mucho, ¿sí? Sobre todo, va a garantizar que después, pues, cuando se presente el informe final, ustedes tengan el sustento de que el servicio ha sido entregado de manera óptima, ¿sí? Como les mencioné, sí les serviría mucho que la parte calidad y cumplimiento lo ponga en la otra parte, porque imagínense que estos factores tampoco estén incluidos aquí y luego digan, ¿no? Te firmé, pero en cumplimiento pues llegaste al 80% porque no era en la fecha pactada. Ah, no, mira, acá está mi fecha de emisión, ¿sí? Y acá está los porcentajes que tú mismo has calificado, ¿ya? Entonces, con eso no hay mucho que perder porque ya está todo validado, ¿sí? Lo ilógico sería que vayas a un proyecto, entregues tus fases, tus entregables y que no haya ningún documento que haya sustentado que has entregado, ¿sí? Ahí, por ejemplo, sería un peligro. ¿Cuál es el peligro? Peligro que no me puedan cancelar o que al final desconozcan lo que ya se ha ido finalizando. ¿Ya, chicos? Muy bien, ¿sí? Ahora les voy a presentar otro de los modelos, ya, que en realidad también son parte, más que todo es una guía a lo que podemos eh, validar luego, ¿sí? ¿Sí? ¿Se puede observar el caso del proyecto, chicos? ¿Sí? ¿Se puede observar? ¿No se ve? A ver, ya, un momentito. ¿Sí? ¿Ya se puede observar? Ya, muy bien, chicos, ¿sí? Miren, chicos, este es un cierre de un proyecto, ¿sí? Es un modelo de España, ¿ya? Es un caso práctico, sobre todo de una ONG, para más o menos darle una indicación precisa. Ya, y miren, cómo presentan su inicio del proyecto, ¿sí? Por ejemplo, miren, este es un formato simple donde están indicando el nombre del proyecto, el ejercicio, en pocas palabras, el año, ¿sí? El proyecto de inversión, la numeración, quién va a ser el director del proyecto, el departamento del proyecto, quién lo patrocina, su cliente, la descripción del proyecto, necesidades de negocio y sus principales objetivos, ¿sí? Esto, por ejemplo, es una plantilla simple, ¿sí? Es una ficha simple, ¿no? Que también puede estar en un informe, claro que tiene que estar en el informe y que es más,
Esto, por ejemplo, puede estar en el acta de constitución, ¿ya? Entonces, es un informe simple donde los datos como nombres, como año, como director, como patrocinador, cliente, la descripción, las necesidades, ¿no? Los principales objetivos no deben de faltar, ¿ya? ¿Qué más tiene? Miren, por ejemplo, tiene restricciones, habla de los riesgos, que me parece perfecto, porque aquí no solo yo como equipo sé qué riesgos afronto, sino que mi cliente sabe qué riesgos pueden haber en el camino, ¿no? Y estos riesgos no se han visto en un momento de improviso, sino que ha habido un estudio de viabilidad, ¿sí? Que es por donde deberían empezar todos los proyectos, chicos, desde el más pequeño hasta el más grande, ¿sí? Porque eso permite, o al menos afirma, que el proyecto pues pueda tener el éxito que se espera, ¿sí? Por ejemplo, tiene supuestos, ¿ya? Tiene principales entregables, que es lo primero que vas a entregar, tus exclusiones, tu fecha de inicio prevista, fecha fin prevista, un costo interno, la duración del tiempo, tiene otros gastos externos, ¿no? Dependiendo aquí también a cómo se dé el tema del proyecto. Como es una ONG, están considerando, por ejemplo, gastos de viaje. Si tu proyecto no presenta esta situación, ¿no? Y está considerado en otro costo, pues podría simplemente no ir. Pero como se da en cuenta, simplemente es una ficha simple. No hay nada más por hacer, no es que hay que ser eh, llevar un Excel pues en nivel súper avanzado, ¿no? Como para poder ir armando tus plantillas, ¿sí? Entonces tienes personal asignado por departamento, la dedicación de horas que se les va a dar, los documentos que vas a juntar, ¿no? Entonces todo eso, y miren, tiene autorizaciones, ¿no? Que esto básicamente va a ser autorización, pues, de la persona responsable del proyecto y quizás de la otra parte que es mi cliente. Ahora, señorita, ¿qué pasa si trabajo proyectos internos, por ejemplo? Simplemente sería quien vas a designar como jefe de proyecto y pues al representante general o al directorio del proyecto, ¿ya? ¿Qué más vas a tener? Por ejemplo, le vas a mostrar en tu informe final quiénes fueron los interesados externos, en este caso, tus clientes, ¿ya? Donde le vas a indicar cuál es el rol que posicionan, ¿no? Sus expectativas, su clasificación, ¿no? La que tú consideres como fases dentro de que van a estar ligados a tu personal externo, que en pocas palabras van a ser tus clientes, o también por ahí hay un interesado externo que sería más que todo también la persona que se contrata, que básicamente solo está por cierta capacidad de proyecto, ¿ya? Igual hay interesados internos, que es básicamente mi equipo, ¿sí? Vas a identificar también sus roles, ¿sí? Entonces, esta es una matriz simple, pero muy específica de lo que tú quieres mostrar, ¿sí? Luego tienes la planificación del proyecto, ¿sí? Entonces, la planificación del proyecto, chicos, va a depender también de los objetivos a los cuales tú quieres llegar. Nunca una planificación trabaja sola, tiene que estar alineada con los objetivos, ¿sí? Más que también de los objetivos, mira lo que presentamos, el alcance del proyecto, ¿sí? Describimos tu alcance de proyecto, tus principales entregables, los criterios de aceptación del proyecto, las exclusiones del proyecto, restricciones y supuestos del proyecto, ¿sí? Entonces, esto es parte de la planificación para poder llegar a una estructura de desglose de trabajo. Puedo presentar una como esta, como es una ONG, quizás sea es un recurso, que quizás no tenga mucho recurso económico, pero aquí, por ejemplo, en el plan de trabajo, ustedes podrían presentar un diagrama GAN, ¿sí? Pueden presentarlo de otra forma, quizás el diagrama GAN pueda tener presupuesto incluido, ¿no? Días de trabajo, día de inicio, día final y un control con una tabla, ¿no? Podemos hacerlo, sí, porque recuerden que son herramientas libres, ¿ya? Muy bien, y por ejemplo acá ellos han agregado la descripción, los hitos, los supuestos y los criterios de aceptación, ¿sí? Entonces, es también una manera, una herramienta de trabajo para ellos, ¿sí? Alguien quizás simplemente no lo considera porque simplifica que en un diagrama GAN ya está todo, ¿sí? Tampoco no hay ningún problema. Recuerden que por aquí no es que
porque no consideren esto, van a tener una penalización. No, simplemente que ustedes consideran que en el plan de trabajo, que ya está mencionado en la parte de arriba, quizás en una tabla matriz y en un diagrama Gantt, ya es suficiente. Si quieren agregar otros datos más específicos, lo pueden hacer sin ningún problema. Muy bien. Sí, entonces son datos específicos que ellos están considerando como supuestos, ¿sí? Y miren, también están trabajando a la par una planificación de cronograma, ¿sí? Que era lo que yo justamente les decía, pueden presentar un diagrama Gantt. Señorita, pero yo quiero especificarlo más, no solo diagrama Gantt, sino que también quiero hacer un cronograma, quizás con unos ítems más especificativos, ¿no? No hay ningún problema, puedes hacerlo, ¿sí? Se puede hacer sin ningún problema, ¿ya, chicos? Ahora, ¿qué más tenemos? Miren, por ejemplo, acá están, lo están trabajando en un diagrama Gantt, ¿ya? Igual están identificando, por ejemplo, planificación de costos. Señorita, yo, por ejemplo, quiero hacer mi tabla matriz, planificación de costos por etapas o por fases. Ah, perfecto, no hay ningún problema, ¿sí? Si lo quieren trabajar de esa forma, lo pueden hacer. Y si todavía quieres presentarlo por fases y a la vez hacer uno integrando todo, perfecto, no hay ningún problema. La idea es que la información tú le estás mostrando. Estás identificando cómo estás trabajando tus costos, ¿sí? Lo que no sería considerado sería que pues obviamente obvies esta parte, ¿sí? Porque significa que estás trabajando algo a ciegas. Estás haciendo un trabajo, pero no sabes cuánto de presupuesto le has asignado a esto. Por lo tanto, no va a haber ni control ni seguimiento por la parte involucrada de esa área, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros vamos relacionando todas estas etapas en conjunto, ¿ya? Muy bien, por ejemplo, muestra sus tablas, sus gráficos, ustedes también lo pueden hacer, no hay ningún problema. Por ejemplo, pueden poner etapa 1 hasta la etapa 5 y pueden identificar cuánto de presupuesto ha gastado cada una al finalizar el proyecto. Y está perfecto, no hay ningún problema. Pueden agregar, ¿sí? Tienen la planificación del proyecto, por ejemplo, que mide los registros de riesgos, ¿sí? Tablas matrices, ustedes también pueden ponerlo, pueden poner comentarios de cierre, cuál es identificarlo por riesgos internos. Señorita, voy a hacer una tabla matriz simple en un Excel donde identifico mis riesgos internos y riesgos externos, ¿sí? Entonces voy identificando desde el riesgo más bajo hasta lo más alto. Perfecto, lo voy a identificar con colores, señorita. Ah, muy bien. Lo puedes hacer sin ningún problema. Otro me dirá, señorita, yo simplemente voy a hacer un cuadro donde voy a identificar todos los riesgos. Ah, muy bien. ¿Sí? Perfecto, pero quiero ser más específica. Separo riesgos internos y riesgos externos. ¿Ya? Muy bien, por ejemplo, aquí miren, le están dando impacto alto, probabilidad baja, le están, como les decía, están utilizando un color para darle quizás una leyenda más específica. ¿Se puede hacer, señorita? Claro que se puede hacer, ¿sí? Entonces, tengo incluso riesgos supuestos, que son los riesgos externos mayormente, ¿no? Entonces, ¿puedo trabajarlos? También los puedo trabajar sin ningún problema, ¿sí? Señorita, que en mi obra hubieron incidentes. Perfecto, agrega tus incidentes. ¿Por qué son importantes? Porque esto va a quedar como historial, ¿sí? Es decir, lo que yo pueda hacer de aquí a un futuro proyecto muy parecido o casi igual, entonces voy a saber identificar que aquí hay un historial de incidentes en los cuales no puedo volver a realizar, ¿sí? Entonces, ¿es importante? Sí es importante. Esto es, por ejemplo, lo que yo ya debería incluir en mi cierre de mi proyecto, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en la ejecución y control de proyectos, chicos, aquí vienen, por ejemplo, plantillas como registros de cambios. Si es que hubieron, claro está, porque si tu proyecto marcha muy bien, probablemente no existan cambios en ninguna forma. Pero si es que los hay, obviamente podrías hacer simplemente este tipo de plantillas muy básicas donde indicaste, por ejemplo, la solución, la recomendación, un análisis de impacto. ¿En qué impacta? Económicamente, en tu grupo de trabajo, en la parte calidad, ¿en qué impacta? Es importante, sí, porque estoy dándole a conocer a mi cliente estos cambios que se fueron efectuados y que en su momento oportuno él también los validó.
¿sí? Y miren, incluso hablo de retraso, porque los cambios en algún momento también pueden retrasar días de trabajo. Hay algunos que no, por ejemplo, si es que sabes o tienes a personal muy calificado que pues uno hace por 2 o por 3, ¿no? Entonces, por ahí, dependiendo de la situación, tú vas a saber recalcar en tus plantillas, ¿sí? No para todos va a ser igual, claro está. Sí, registros de entregas, por ejemplo, aquí podría ser acta de conformidad 1, acta de conformidad 2, 3, 4. Porcentaje, ¿cuánto iba de avance del trabajo? 50, 60, 80%. Entregado y aceptado en fecha, y aquí incluso podrías tomarle foto del acta, ¿no? Y poderlo poner aquí como anexo. También podría ser, sí. Control de alcance, chicos, igualito, ¿no? Mi cuenta de control que he estado entregando, mi avance, lo que voy completando y mi presupuesto. Si hay algún comentario, también lo puedes hacer. Si quieres obviar los comentarios, también, ¿sí? El formato es libre, es lo que tú quieres presentar, ¿sí? Tengo control de costos también. Puedo presentar incluso un flujo de caja, un cuadro de proyección. Puedo presentarlo en Excel, como también lo puedo tabular sin ningún problema, ¿sí? Las tabulaciones pueden ser en gráficos horizontales, verticales, circulares, con puntos, con leyenda, ¿sí? El gráfico es libre, ¿sí? Es como tú también lo quieras presentar. No es que netamente se tiene que presentar así como lo vemos, no. De cualquier forma, un gráfico va a representar lo que hemos trabajado en una tabla de Excel. ¿Ya, chicos? ¿Qué más tenemos? Igual tengo un control de cronograma, ¿no? Los controles básicamente es que le estoy haciendo. Aquí, por ejemplo, van a ir tomándole o adjuntando fotos de los seguimientos que han hecho. ¿Sí? Por ejemplo, el diagrama GAN, pueden tomarle el seguimiento que le han ido haciendo el día 1, día 2, día 3, día 4. Sí, el informe de situación resumidos, cómo voy, los estados que iban por semana, quincenal, mensual, al acorde que tú hayas hecho de fechas de entregables por tu proyecto, ¿sí? Y por último, tienes el cierre de proyecto, donde pues vas a juntar y que también se recomienda tus lecciones aprendidas, que básicamente toda la gestión de comunicación, gestión de recursos, de tu alcance, de calidad, de costos, ¿sí? ¿Qué te dio resultado? ¿En qué deberías mejorar? ¿No? Gestión de tu tiempo, ¿sí? Todo lo que es respecto a eso, incluso hasta la gestión de control, ¿no? Y de seguimiento, qué te dio resultado y qué deberías mejorar. Todo esto que dice qué deberías mejorar son las lecciones aprendidas. Esto queda como referencia para proyectos futuros, ¿sí? Entonces, ¿qué más vas a hacer en el tema de ejecución? ¿Sí? Y por último, tienes todos los documentos, ¿sí? Y todas las descripciones que estás adjuntando en cada una de ellas. Si es que entregas una memoria USB también, podrías agregar lo mismo, ¿sí? En qué carpeta está guardada, el documento y la descripción, ¿sí? Si es que se entrega también de esa manera, ¿ya? Entonces, eso sería, y como les comento, si hay fotos, hay fotografías, ¿sí? Que también podrías adjuntar, no hay ningún problema, el informe es abierto, ¿sí? Hay guías específicas como las que ya les he ido mostrando por fases, pero en el tema, si quieres agregar un anexo más, un documento más, si quieres agregar fotos, ¿no? Se puede hacer sin ningún problema, ¿ya? Las matrices son independientes a cada proyecto, si es que hay alguien que quiere hacer más o menos. Ya sabes, chicos, que aquí son modelos abiertos, ¿sí? No para todos es igual. Volviendo a recalcar que cada proyecto es indistinto, ¿verdad? No comparamos los mismos proyectos de diferentes sectores porque no todos son iguales, ¿ya? Entonces, incluso hay proyectos donde la capacidad económica son mayor que otros. Hay proyectos internos como hay proyectos externos, ¿sí? Lo ideal, chicos, es que antes de hacer un informe final, toda esta información no es que el director la va a inventar a última hora, es que esta información ya ha sido trabajada por fases, por todo el equipo de trabajo, ¿sí? Como vuelvo a recalcar y como recomendación que les podría dar, en un proyecto no hay todistas, ¿sí? Eso queda para un trabajo común y corriente de oficina.
En un proyecto nadie es todista. No es que yo soy el director, pero yo también voy a comprar, pero yo también voy a ejecutar, pero yo también voy a gestionar las reuniones, pero yo mañana voy a poner mi mano a la obra. No, aquí cada persona se hace responsable de la fase que le ha otorgado o del área que va a hacerle control o seguimiento. ¿Sí? Solo así se podrá trabajar en conjunto y se busca el éxito del proyecto. Pero si yo me voy a embarcar y yo voy a hacerme responsable de todo el trabajo, de hecho que no lo voy a lograr, porque recuerden que un proyecto trabaja con tiempos. Entonces hay una presión de recurso económico y de recurso humano. Si yo fallo con mi recurso humano, ¿sí? Y yo fallo con mi recurso económico, para la otra parte es un fracaso el proyecto, ¿sí? No lo pude lograr. Entonces, es importante que yo sí sepa qué herramientas establecer. Y si las herramientas no están funcionando, pues también se da la opción de que exista una gestión de cambios. ¿Y quién es el único responsable de gestionar un cambio, chicos? Es el director del proyecto, ¿sí? Vuelvo a repetirles, no podemos otorgarnos ciertas confianzas de hacer algo por nuestra cuenta sin antes consultar. ¿Por qué razón? Porque vuelvo a recordarles, el proyecto afecta recurso económico, recurso humano, ¿sí? Entonces, no podemos considerar un proyecto al mismo nivel de un trabajo de oficina que lo tenemos pues todos los días. Hay una gran diferencia. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería todo, ¿sí? Hay unos formatos que se los voy a pasar. El modelo del proyecto también se los voy a compartir para que ustedes también lo tengan como una guía, ¿sí? Recuerden que el informe final no es la cantidad de hojas, sino en realidad es la información que tú le estás brindando a tu cliente. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería todo. Sí, espero que este curso les haya servido de mucho, igual que si logran obtener el tema del certificado, también les va a servir mucho para el tema de sus actividades, ya sea desde proyectos más pequeños hasta proyectos de más envergadura. ¿Sí? Las plantillas, como les comenté, son plantillas libres, ¿sí? Se pueden ir armando de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. ¿Ya, chicos? Espero que les vaya muy bien y espero que también los conocimientos que se les ha hecho llegar en estas 6 sesiones, pues también les haya servido de mucho. Sí, fue un gusto estar estas 6 sesiones con ustedes. Gracias, buenas noches.